Hola amigos, en este video, bueno, voy a hacer un video un poco diferente, muy probablemente sea un video un tanto más personal. Hoy en día hemos visto que es un poco común y un poco novedoso el hacer los videoblogs, los videologs, contando experiencias, contando anécdotas, pero en este sentido yo he querido hacer un video meme, algo que voy a denominar una videomemoria con el objeto y el afán de que, bueno, primeramente algo ya muy personal en mi caso será el mantener este producto, el mantener este video como un recuerdo perenne, un recuerdo permanente, tanto para mí como para mi familia y las futuras generaciones que vengan, y que conozcan y que sepan un poco de quién he sido, cómo he pasado, cómo ha sido mi vida, cómo fue mi familia, qué es lo que hay detrás de la persona que está hoy en día en los videos y al frente de una cámara. Y uno de los primeros videos que he tratado de hacerlo y que lo he venido pensando por mucho tiempo, y que, bueno, prácticamente coincidencialmente a la fecha en la que nos encontramos habrá pasado un año de el evento que les voy a comentar. Decidí que sería más bien el video bueno, no sé cómo explicarlo, pero sería el video más adecuado, tal vez sería la palabra, para yo poder comenzar este capítulo de memorias, que lo voy a tratar de manejar. Como digo, voy a comenzar con este evento. Y bueno, posteriormente les voy a ir contando cosas un poquito más amenas de mi familia y, bueno, de las fiestas de acá, de la ciudad de La Tacunga, que es donde vivo, que se avecinan, y que en mi caso también es una alegría muy grande, porque mi familia es parte de una tradición muy hermosa de la ciudad. Pero, como digo, eso lo vamos a ir contando en futuro, lo vamos a ir contando con tiempo. Digo, voy a hacer este segmento de memorias con la finalidad de poder ir plasmando recuerdos y plasmando la historia de las personas y de mi persona principalmente. Y bueno, el tema, como ustedes ya lo van a ver en el video, el título, un año después del COVID. ¿Y por qué un año después del COVID? ¿Por qué hemos decidido nosotros tomarlo como un año, si prácticamente de la pandemia han sido 2 años? Han sido 2 años en los que la pandemia nos ha golpeado, y en este 2022, que es donde estoy grabando este video, han sido ya más de 2 años calendario que este virus golpeó al mundo de una forma tan brutal, que nos hizo cambiar completamente nuestra vida y nuestra perspectiva de vida. Pero en nuestro caso, ¿por qué un año? Y en mi caso, ¿por qué un año? Porque prácticamente justo el 22 de abril del 2021 yo fui diagnosticado positivo para el COVID, y desgraciadamente en esa temporada, el virus estaba en uno de sus puntos más críticos y más álgidos, en los que prácticamente la tasa de mortalidad era muy alta y la tasa de contagios era muy alto. A pesar de que estábamos en confinamiento, un confinamiento parcial, porque ya comenzó a haber un poco de movimiento. Ya se anunció las primeras vacunas, ya se anunció la vacuna a nivel mundial, ya habían países que estaban vacunando. Aquí en Ecuador se comenzó ya a vacunar, y
bueno, se dio una falsa tranquilidad, una falsa esperanza a través de las vacunas, lo que provocó una de las olas más grandes de contagio y más grandes de mortalidad aquí en el país. Y bueno, desgraciadamente nosotros nos contagiamos, en este caso los de mi casa, mi madre, mi esposa, mi persona, mi tía que le dejaba a mi prima al cuidado de mi mami para las clases virtuales en las que se encontraban, y bueno, las dos pequeñas que realmente nunca supimos que si se contagiaron o no se contagiaron, pero la probabilidad y la estadística dirían que sí. Desgraciadamente en esa temporada, como les digo, tanto a nivel país estaba una tasa de contagios muy alta, y familiarmente también nosotros tuvimos que golpearnos muy duro. Hasta meses atrás de abril 2021, el encontrarse con casos de contagio eran muy esporádicos, eran familias aisladas, eran una persona de una familia diferente cada vez, pero con el pasar del tiempo ya el tema era diferente. Ya prácticamente alguien de una familia tenía que estar contagiado, si no eran más personas, y ese fue también nuestro caso. La temporada que nosotros nos contagiamos, mi tía, la mayor de las hermanas de mis tíos, de mi madre, cayó contagiada con su familia. Lastimosamente ellos tuvieron un desenlace no adecuado, ellos no sobrevivieron al virus. Y bueno, para la temporada en la que nosotros nos contagiamos, ellos ya estaban pasando por un cuadro crítico, ya estaban en unidades de cuidados intensivos. Me parece que mi tío, que también es el que se complicó, el esposo de mi tía, también ya estaba con un cuadro reservado para esa fecha. Y bueno, a nivel familiar era un golpe muy fuerte, ¿no? Porque imagínense la hermana mayor estar en ese cuadro, y toda la familia, aunque distantes, cada quien en su lado, tratábamos de ayudar, tratábamos de estar ahí, tratar de estar presentes, buscar la forma de apoyarnos como mis abuelitos nos enseñaron. Y bueno, fue algo muy raro, no sé cuál sería la palabra, tal vez muy ilógico, pero en mi caso yo fui el primero que comenzó con ciertos síntomas. Comencé con una molestia en la garganta, la cual, bueno, me fueron revisando, y bueno, llegó un día que prácticamente debe haber sido el miércoles 20, en el cual yo decidí hacerme las pruebas. Me hice la prueba de sangre, que es la que existía en esa temporada, y la prueba del hisopado, pero en ese entonces, como todavía no eran pruebas tan especializadas, demoraba en entregarse los resultados de un día a otro o de un día a 2 días. Y bueno, decidí hacerme la prueba. Me hice chequear ya con un médico que me recomendaron mis primos, que les estaba tratando a mis tíos que ya estaban en cuidados intensivos. Y bueno, me acerqué donde el médico, conversé. Bueno, vio primero mi resultado de sangre negativo, me dijo buenazo, entonces puede ser que sea solo una molestia de la garganta, una faringitis. Bueno, le dije que me había hecho el hisopado, pero que todavía no me entregaban el resultado. Y bueno, se me ocurrió preguntarle que qué más podía hacerme para realmente zafarme completamente de la duda de que el virus no existía. Y él me recomendó que me haga el TAC de pulmón, la tomografía pulmonar. Me dijo que si en eso no sale nada, prácticamente no existe el virus. Entonces, bueno, no estuvo más que el día jueves 21, en horas de la mañana, me acerqué y me fui a hacer la tomografía pulmonar. Y me hice la tomografía pulmonar, y bueno, los resultados demoran en entregarse. Bueno, como ya estábamos en un mundo un poco digitalizado, me pidieron el correo electrónico y me dirigí a mi domicilio para esperar los resultados. Y bueno, ahí aproveché y me fui a visitarle a mi primo, al hijo mayor de mi tía.
de mi tía la mayor, valga la redundancia, y bueno, conversé con él un minuto y justo cuando estaba con él recibí los resultados de mi tomografía en mi celular. Y bueno, revisé y como él es médico, cuando le vio, Yutal me dijo, ¿sabes qué, ñaño? Tú también estás contagiado. Me dijo, ándate a la casa y cuídate. O sea, yo me quedé un poco sorprendido, leí los resultados. Bueno, uno con la no creencia o con la esperanza de ver que diga ahí COVID, sí, y ahí no decía nada, no solo decía un par de cosas, me decía que tengo un poco de fluido, que tenía fluido en el 5% de los pulmones, pero que me decía algo así, fluido del vidrio esmerilado. O sea, nunca me de olvidar y hasta ahora no me olvido de la típica frase vidrio esmerilado, que básicamente ese ha sido el virus. Me fui, que eran como las 10 y piquito, casi las 11 de la mañana, hasta yo regresar a mi casa llegó el mediodía. Al mediodía me llegó el resultado del hisopado y efectivamente positivo. Efectivamente positivo y bueno, ahí comenzó el martirio, ¿no? Comenzó el martirio porque prácticamente estábamos sin vacunas, estábamos como les cuento, en el punto más crítico tanto del contagio como de la mortandad. Ya no era ya solo la mortandad del adulto mayor, sino ya era la mortandad de prácticamente un segmento más amplio de gente. Los niños todavía seguían teniendo un cierto nivel de inmunidad, digámoslo así, un cierto nivel de fortaleza al virus, pero el resto de personas ya teníamos el riesgo latente. Y bueno, o sea, ahí comenzó el martirio, ¿no? Imagínense en saber que mi tía estaba en unidades de cuidados intensivos y que yo también estaba con el virus. Bueno, se despertaron las alertas. No hubo más que con el poco de lógica que tuve en ese instante. Vine a mi casa, hablé con los míos, les llevé a todos los de aquí que conviven conmigo a hacerse unas pruebas, que en ese entonces existían ya unas pruebas rápidas a través de hisopado que tenían otro formato. Y bueno, nos hicimos las pruebas, incluido yo, porque me hice nuevamente para darle la tranquilidad a mi pequeña, para que vea cómo es y cómo tenía que hacer y cómo tenía que aguantar. Y bueno, efectivamente yo volví a dar positivo en esa prueba, pero el resto de los de mi casa dieron negativo. Entonces fue una tranquilidad, una parcial tranquilidad en la que yo llegué a tener y bueno, me aislé, fui ya con los resultados al médico. El médico comenzó el tratamiento, que en ese entonces era un tratamiento muy fuerte, porque como él decía, aquí es preferible que se dañe estómago, que se dañe cualquier cosita por ahí, a que se dañe algo más grande por el virus y tener que llegar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces me dio las indicaciones, me indicó mucha fortaleza, me mandó la medicación y bueno, yo comencé con mi tratamiento de una forma aislada un día jueves por la noche. El protocolo dictaba que 3 días después deberían volverse a hacer los que estuvieron en contacto conmigo una prueba, que vendría a ser el día domingo, y si es que ahí ya no había nada, se podría dar por sobreentendido que el único contagiado era yo. Pasaron los días, bueno, yo tuve los días más fuertes de mi tratamiento encerrado, solo. Y en este caso llegó el día domingo y bueno, coordinamos las pruebas y bueno, se les volvió a hacer las mismas pruebas de hisopado y dieron negativo. Todo el mundo dio negativo y bueno, realmente fue una tranquilidad que yo comenzaba a generar. Pero algo a lo que doy gracias es que siempre he sido desconfiado casi hasta el final o hasta agotar los recursos. A pesar de que ya tenía yo las 2 pruebas negativas con el lapso de los 3 días y como a mí ya me hizo el doctor enterarme de los tags de pulmón y saber ahí realmente cuál era el daño y si es que había o no había daño, entonces yo opté por mandarles a todos a que se hagan el tag de pulmón, porque dije, o sea, aquí yo necesito estar
seguro certificado y recontra que certificado que no tienen nada. Entonces, bueno, en el tema de mi hija pequeña, que tenía en ese entonces 5 años, cerca de los 6 años, ella no podía acoger al procedimiento de la tomografía porque era un proceso demasiado invasivo a nivel radioactivo, pero los adultos, mi mami, mi esposa, el hijo de mi esposa, el mayor, ellos sí tenían la fortaleza física, digamos así, de aguantar sin mayor complicación el proceso de la tomografía. Entonces no hubo más que el día lunes a primera hora les mandé que se hagan la tomografía y bueno, se hicieron a primera hora y de igual forma por cerca de las 10 de la mañana me llegaron los resultados a mi correo y prácticamente fue el baldazo de agua más grande que pude haber recibido. Como ya les comenté, a través del TAC se podía conocer el porcentaje de daño pulmonar y aparte que ya era un indicio del virus. En el caso de mi mami, los resultados le daban con el 15% de daño pulmonar y en el caso de mi esposa tenía el 1% de daño pulmonar. El hijo, por suerte, no se contagió, Mateo, y a él lo sacamos de la casa, lo aislamos con su tío, con el hermano de mi esposa y bueno, comenzamos nosotros el martirio. Como les digo, en el caso de mi mami, ella llevaba ya el 15% de daño pulmonar, lo que fue un indicativo de que bueno, ella fue la primera paciente en contagiarse, de ahí por el daño seguía yo. Y bueno, le llamé a mi tía que también por la hija pasaba aquí, se hizo el examen, ella tenía el 2% y mi esposa el 1%. En el caso de la pequeña, tuvimos que hacerle un examen de sangre, nunca le salió nada, nunca supimos nada, eso ya les hablo como al final. Tuvimos con ella solo que tener tiempo por protocolo, pero nunca supimos si le dio o no le dio. Y en el resto comenzamos el recorrido tan amargo que fue el tratamiento del COVID. En el caso de, bueno, mi esposa tuvo que tener un tratamiento muy similar al mío y la diferencia era con mi mami, que ella, aparte de tener un porcentaje alto ya de daño pulmonar, su edad era un riesgo latente en el que el tratamiento podía o no podía dar efecto. Entonces ella tuvo un tratamiento mucho más invasivo, ella tuvo un tratamiento ya no de pastillas, ya no de medicamentos ingeribles, sino tuvo un tratamiento mixto que era intravenoso y obviamente también con pastillas. O sea, ella tuvo que tomar una medicación mucho más fuerte para tratar de aguantarle y como nos dijo el médico ahí, ¿no? Dijo, los 5 primeros días son los más críticos. Si pasamos del día 5 sin decaer, sin decrecer en nuestra saturación y en nuestro estado anímico, estaríamos prácticamente ya con un buen indicio de que todo va a mejorar. Y el riesgo también era que mi tía, como les cuento, la mayor, estaba en una unidad de cuidados intensivos y hasta ese entonces se tenía la hipótesis de que genéticamente ciertas personas son más propensas a enfermar de gravedad que otras. Y si, bueno, mi tía estaba con un cuadro crítico, había una probabilidad muy alta de que mi madre también pudiera acoger ese cuadro, ya que ella era la segunda hija, la segunda hermana. Comenzamos el tratamiento, lo tedioso del tratamiento, ver la saturación, medir la saturación de mañana a mediodía, de noche, ver que la saturación no baje y que ojalá en vez de bajar comience a subir, tener que tomar los medicamentos a horas específicas, tener que inyectarse los medicamentos a horas específicas, tener que hacerse nebulizaciones cada cierto tiempo, que eran cada 6 horas, a 4 nebulizaciones al día, pero sí o sí se las tenía que hacer porque si se cortaba el tratamiento
el virus podía hacerse más fuerte, resistente y generar más complicaciones. Entonces eso fue unos días, los 5 días de mayor sufrimiento que una persona puede tener, de tener que estar esperando que lleguen las horas para los medicamentos, de tener que estar esperando que lleguen las horas para ver una saturación, de tener que estar esperando la hora para alimentarse, de cada quien estar aislados en un cuarto porque no podíamos estar, a pesar de estar enfermos con el mismo virus, no era recomendable estar juntos porque la carga viral podía aumentar, que es algo que nos explicó el médico, que la carga viral es algo que también juega mucho en contra y que por eso es necesario y prioritario que cada quien tenga su espacio. Entonces cada quien tuvimos que encerrarnos en un cuarto, inclusive a mi hija pequeña la tuvimos que encerrar a ella sola en un cuarto y nos comunicábamos con ella a través de su computadora de clases, a través de videollamadas. No podíamos pasar con ella por seguridad, porque como no sabíamos si se contagió o no se contagió, el miedo a contagiar tal vez si no se contagió, y tener que a ella verla encerrado casi 20 días, a ella solita, dejarle su comida en la puerta y que ella busque la forma de comer a través de una videollamada, a través de una llamada a través del computador, hacernos compañía, hacerle compañía, verle que coma, verle que se vista, verle que duerma. Le leíamos cuentos, en mi caso yo le leía cuentos o veíamos una película a través de la computadora. Yo me conectaba a la computadora de ella para poner una película ahí y yo verla a través de Anydesk, que era un monitor para manejar remotamente un equipo de cómputo. Entonces fue una temporada muy fea, fue una temporada muy fuerte. Y lastimosamente en ese lapso, en ese caminar, cuando nosotros nos contagiamos y estuvimos en nuestra temporada crítica, mi tío falleció. Irónicamente, bueno, mi madre separada de mi padre desde hace muchos años atrás y bueno, él vivía en otra ciudad y yo conversaba con él muy poco vía telefónica, pocos minutos, pocas veces que conversábamos. Y cuando yo caí enfermo, conversé con él, le llamé, estuvimos hablando y bueno, él me contó que también por allá se habían contagiado, sus otros hijos se habían contagiado, pero que él estaba bien. Y bueno, prácticamente como 5 días después de eso, me enteré que él se complicó, entró en el hospital, entró asimismo ya con un cuadro un poco complicado y 7 días después él falleció. Nosotros todavía estábamos en el proceso crítico, en el proceso de pasar, no podíamos tener emociones fuertes, no podíamos hacer nada, porque todo eso hacía que nuestro sistema inmunológico decaiga y podamos nosotros llegar a tener complicaciones. Yo tuve que esas noticias cogerlas con pinza, aguantar yo mucho de las noticias con la finalidad de que mi madre no se entere y anímicamente no decaiga y eso le pueda llegar a generar una complicación. Y como les digo, fue un golpe muy fuerte en esa temporada que tuvimos que pasar, tanto por la enfermedad, la parte anímica, la parte sentimental, la parte emocional. Fue algo que nos golpeó mucho, me hizo ser más desconfiado. Imagínense, no poder ni siquiera confiar en una prueba, que pruebas salgan negativas, pruebas salgan positivas, pruebas a lo mejor no daban datos, cómo creer, qué certeza tener de las acciones que se estaban siguiendo. Entonces fue un golpe muy feo, un golpe muy fuerte, un cambio de vida muy brusco para nosotros. Perdimos a mucha gente. 8 días después, 7 días después de que falleció mi padre, se fue mi tía, que estaba en cuidados intensivos. Y lo digo, para nosotros fue muy fuerte porque nosotros pasando la enfermedad no podíamos estar con ellos, no podíamos apoyarnos. Nosotros también estábamos pasando por un proceso un poco crítico de recuperación. Ya una vez que pasaron los días con mi madre, pasaron los 5 días críticos, tuvimos 5 días más de tratamiento intravenoso
Ella tuvo que tener 10 días de tratamiento intravenoso y al cabo de los 10 días que le revisó el médico y que ya le pudo sacar el dish, que tuvieron que irle cambiando cada cierto tiempo el dish por el cual le mandaban la medicación intravenosa, ya pudimos tener esa tranquilidad de que estaba fuera de peligro y obviamente el resto de nosotros también estábamos ya fuera de peligro. Bueno, aparte de, como es una noticia muy impactante, como es una noticia muy fuerte el saber que estás enfermo, también es una noticia muy tranquilizante, muy tranquilizadora el saber que saliste de peligro. Pero lo feo es saber que saliste y estás fuera de peligro, pero que otra gente no lo logró. Y que otra gente muy cercano a ti, que es parte de tu familia mismo, no lo logró. Y te comienzas a preguntar muchas cosas. Lo primero que te preguntas es, bueno, ¿por qué nosotros sí, por qué ellos no? ¿Por qué a nosotros sí y a ellos no? ¿Por qué nosotros pasamos y ellos no? Entonces hay muchas preguntas, hay muchas dudas, tal vez con respuesta científica o tal vez sin respuesta científica, tal vez con una respuesta de creencia, de fe, o tal vez en una respuesta muy fría y muy seca. Nosotros somos una familia muy creyente. Desde mis abuelos nos enseñaron mucho la fe, vivimos mucho en fe. Nuestra fe irrestricta a la Virgen de Mercedes, en mi caso, yo considero que nos mantuvo muy fuertes, muy decididos a salir adelante, y eso es algo que yo considero que nos ayudó mucho y realmente que ha sido un año después del COVID, que ha sido un año después de vivir esta experiencia tan aterradora. Ha sido un año de crecimiento, ha sido un año de agradecimiento, ha sido un año de altos y bajos, tal vez más bajos que altos, pero ha sido un año de dar gracias de que seguimos vivos, seguimos en pie de lucha, seguimos juntos, en mi caso con mi madre y mi familia, mi esposa, mi hija, sus hijos, seguimos juntos y pensamos que esa experiencia nos hizo recapacitar en muchas cosas, nos hizo ver muchas cosas y nos hizo valorar muchas cosas. Entonces, un año después del COVID para nosotros ha sido un crecimiento personal y espiritual, aunque a nivel mundial, un año después del COVID ya es el tratar de sentirse libres y no pensar, no discernir, no meditar en lo que fue la enfermedad y actuar sin criterio. Hoy en día vemos que nos soltaron y salimos desbocados y no nos acordamos ni valoramos todo lo que mucha gente tuvo que pasar por a lo mejor esas acciones irresponsables que llegamos a tener hace un año, que la vacunación, y ni siquiera el proceso de vacunación, sino la idea y ya la notificación de que comenzaba el proceso de vacunación, nos dio una falsa tranquilidad y nos llevó a un proceso y a un tiempo crítico dentro de la enfermedad y la mortalidad. Entonces, bueno, esa es, como les digo, mi primera memoria que quiero compartir primero con mi familia y compartir con todos ustedes. Y bueno, una historia un poco triste, una historia un poco dura, una historia un poco fea como para empezar, pero como digo, es una historia de vida, porque gracias al haber pasado eso y gracias al estar aquí, yo voy a poder compartir muchas más historias y voy a poder compartir muchas más anécdotas, y sobre todo compartir algo muy hermoso que nos dejó mis abuelitos, sobre todo mi abuelita, que es el ser parte de la fiesta de la Mama Negra en honor a la Virgen de Mercedes. Entonces, en el pasar de los días van a saber el por qué siempre ha habido esta fe y por qué siempre hay esta creencia. Y bueno, llegado al caso, espero que podamos seguir compartiendo estas vivencias y estas anécdotas y enriquecernos mutuamente.
Así que bueno, si les gusta, como ya saben, más mi otro contenido que es una memoria digital, no olviden suscribirse y espero que seguir teniendo esta misma fuerza y esta misma salud para seguir compartiendo con ustedes más anécdotas, más vivencias y más historia. Así que nos vemos en el próximo video.